Bienvenidos a mi canal. Aquí en este espacio nos sumergimos en los secretos, las historias y los dramas más jugosos del fascinante mundo del entretenimiento turco. Y hoy, amigos míos, tengo un tema que honestamente me tiene en ascuas. Prepárense porque vamos a desentrañar un romance que explotó, un amor que se apagó. Vamos a hablar del escándalo del romance de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. ¿Por qué llegó a su fin? ¿Qué pasó realmente entre estos dos bombones? Ya sé que muchos de ustedes, como yo, son fanáticos de sus trabajos por separado. Atay, con su mirada penetrante y su talento innegable, es uno de los galanes más codiciados de Turquía. Su presencia en la pantalla, su carisma y su habilidad para interpretar personajes complejos lo han convertido en un ícono. Y Serine, con su belleza deslumbrante, su elegancia innata y su increíble habilidad actoral, es una de las actrices más talentosas de su generación. Su capacidad para transmitir emociones, su versatilidad y su dedicación a su oficio la han consagrado como una de las figuras más respetadas de la industria. Pero, ¿qué pasa cuando dos estrellas de este calibre se enamoran? El mundo entero se detiene a mirar. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando Atay y Serine comenzaron su relación. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los chismes, análisis y noticias más candentes del mundo de las series turcas. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y ahora sí arrancamos con el chisme. La historia de amor de Atay y Serine comenzó, como suele suceder en este mundillo, en el set de grabación. El destino o quizás la química innegable los reunió en la serie Medcezir, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. La elección del elenco fue clave para el éxito de la serie, y Atay y Serine resultaron ser la combinación perfecta. En Medcezir, Atay interpretaba a Yaman Koper, un joven que a pesar de sus circunstancias humildes, posee una gran inteligencia y un corazón noble. Serine daba vida a Mira Beylice, una joven de una familia adinerada que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Los personajes, a pesar de sus diferencias, se sienten atraídos el uno por el otro y su relación se convierte en el eje central de la trama. La dinámica entre ambos, la forma en que se complementaban y la pasión que irradiaban, cautivaron a la audiencia. La química entre ellos era innegable, se notaba en cada escena, en cada mirada. La forma en que se conectaban, la intensidad de sus emociones, todo parecía auténtico y real. Y no tardó mucho en traspasar la pantalla. Los rumores comenzaron a correr como la pólvora, estaban juntos. Los medios de comunicación, los fanáticos y todos aquellos que seguían de cerca la serie comenzaron a especular sobre la naturaleza de su relación fuera del set. Y efectivamente confirmaron su relación. El anuncio oficial fue un momento emocionante para los fanáticos, que celebraron la noticia y se alegraron de ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real. El romance de Atay y Serine fue uno de los más mediáticos de la época. Las revistas del corazón y los programas de televisión no paraban de hablar de ellos. Eran la pareja perfecta, guapos, talentosos, exitosos, y muy enamorados. Se les veía juntos en eventos, paseando por las calles de Estambul, compartiendo momentos románticos en lugares exclusivos y compartiendo en sus redes sociales fotos que alimentaban el interés y la admiración de sus seguidores. Sus fans estaban encantados, soñaban con que su amor durara para siempre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, fotos editadas y vídeos que celebraban su amor. Se convirtieron en el centro de atención, en la pareja que todos querían emular. Pero como suele pasar en este mundo de luces y sombras, la felicidad no siempre es duradera. Durante su relación, Atay y Serine se convirtieron en sinónimo de glamour, éxito y amor. Su presencia conjunta en eventos, sus apariciones públicas y la forma en que se trataban alimentaron la admiración de sus seguidores y los mantuvieron en el centro de la atención. Cada vez que compartían fotos en las redes sociales, la reacción de sus fans era inmediata. Los medios de comunicación seguían cada uno de sus pasos, documentando sus salidas, sus viajes y cada momento de su relación. Se convirtieron en la pareja del momento, en el modelo a seguir para muchos jóvenes turcos. La relación duró varios años, alimentando las fantasías de sus seguidores y consolidando su estatus de celebridades. Sin embargo, llegó un momento en que la magia se esfumó. ¿Por qué? ¿Qué pasó entre Atay y Serine?
Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores, porque, claro, ellos nunca revelaron los detalles exactos de su ruptura. Mantuvieron silencio, respetando su privacidad y evitando entrar en polémicas. Sin embargo, los medios de comunicación y los expertos en farándula no tardaron en analizar las posibles causas de su separación, y surgieron diversas teorías y especulaciones. Una de las más comentadas fue la supuesta infidelidad. Se rumoreó que Aatai le fue infiel a Serena con otra mujer. Algunos medios incluso mencionaron nombres, alimentando el morbo y generando aún más especulaciones. Sin embargo, nunca se confirmó nada oficialmente. Los rumores de infidelidad son un clásico en el mundo de las celebridades, y en este caso, no fue la excepción. Este rumor, como suele suceder, generó mucho revuelo y alimentó las especulaciones sobre el fin de la relación. Las redes sociales se inundaron de comentarios y debates sobre la veracidad de la información, y los fanáticos tomaron partido, defendiendo a uno u otro. La supuesta infidelidad, de ser cierta, habría sido un duro golpe para la relación, socavando la confianza y el respeto mutuo. Otra posible causa fue la presión mediática. La constante atención de la prensa, el escrutinio público, los rumores, las noticias falsas, todo esto puede ser muy desgastante para una pareja. La vida de las celebridades es un torbellino de eventos, compromisos y obligaciones, y la presión por mantener una imagen perfecta puede ser abrumadora. Y en el caso de Aatai y Serena, la presión era aún mayor porque eran dos celebridades muy queridas por el público. Estaban en el ojo del huracán constantemente y cada uno de sus movimientos era analizado y juzgado. La exposición mediática puede ser muy perjudicial para una relación, ya que puede generar desconfianza, celos y conflictos. También se habló de diferencias irreconciliables. Es posible que con el tiempo Aatai y Serena simplemente se dieran cuenta de que no eran compatibles. Que sus caminos, sus sueños, sus objetivos de vida, ya no coincidían. Esta es una de las razones más comunes por las que las relaciones terminan, incluso aquellas que comienzan con mucha pasión y amor. A medida que las personas evolucionan y cambian, sus intereses y prioridades pueden divergir. Y esto, lamentablemente, puede llevar a la ruptura de la pareja. Quizás Aatai y Serena, después de un tiempo, se dieron cuenta de que ya no compartían la misma visión del futuro, o que sus personalidades y estilos de vida no encajaban. Además, se especuló sobre la interferencia de terceros. Amigos, familiares, managers, en el mundo del espectáculo, las opiniones externas pueden influir mucho en las relaciones. Las personas que rodean a las celebridades, ya sean amigos, familiares o profesionales que trabajan con ellos, pueden tener un impacto en la dinámica de la pareja. Es posible que alguien intentara manipular la situación o sembrar discordia entre Aatai y Serena, con el fin de obtener algún beneficio personal o profesional. En el mundo del espectáculo, la envidia y la competencia son moneda corriente, y las relaciones sentimentales pueden ser blanco de ataques y manipulaciones. En definitiva, la verdad sobre por qué Aatai y Serena terminaron su relación es algo que probablemente solo ellos saben. Mantener la privacidad en momentos tan difíciles es una decisión respetable, y es probable que prefirieran mantener los detalles de su ruptura en privado. Pero lo que sí sabemos es que su ruptura fue un duro golpe para sus fans y para la prensa rosa. Después de su separación, ambos siguieron sus carreras profesionales y encontraron nuevos amores. Aatai, tras su separación, se centró en su carrera, consolidando su estatus como uno de los actores más importantes de Turquía. Participó en numerosos proyectos exitosos, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes diversos. Su trabajo le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. En cuanto a su vida sentimental, Aatai mantuvo relaciones con diferentes mujeres, pero ninguna de ellas llegó a ser tan mediática como su relación con Serena. Estuvo en una relación con Duygu Sarn, una actriz turca, y actualmente está con la actriz Doğu Demirkol. Serena, por su parte, también continuó su exitosa carrera, participando en proyectos importantes y demostrando su talento actoral. Su belleza, elegancia y profesionalismo la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de la industria. En cuanto a su vida sentimental, Serena mantuvo relaciones con Kerem Bürsin, otro actor turco muy conocido, y con otros galanes turcos. Cada una de sus relaciones fue analizada por los medios, pero ninguna logró la misma atención mediática que su relación con Aatai. Pero a pesar de que cada uno rehizo su vida, el recuerdo de su romance sigue presente.
De vez en cuando se les ve juntos en eventos o en reuniones con amigos en común, lo cual genera gran emoción entre sus seguidores, que siempre tienen la esperanza de verlos juntos de nuevo. Cada encuentro, cada foto compartida, alimenta la nostalgia y la fantasía de los fanáticos que aún sueñan con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Sin embargo, hasta ahora, eso no ha sucedido. Lo cierto es que la historia de Aatai y Serinei nos demuestra que en el mundo del espectáculo, el amor y el éxito no siempre van de la mano. A veces las presiones, los rumores y las diferencias personales pueden acabar con incluso las relaciones más apasionadas. El mundo del espectáculo es un terreno difícil, lleno de desafíos y obstáculos, y las relaciones sentimentales son especialmente vulnerables. La exposición mediática, la presión por mantener una imagen perfecta, la envidia y la competencia pueden poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. La historia de Aatai y Serinei es un recordatorio de que el amor, la fama y el éxito no siempre coexisten en armonía. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado este análisis sobre el escándalo del romance de Aatai y Serinei. Como ven, el mundo de las series turcas está lleno de drama, amor y, por supuesto, mucho chisme. Así que, para recapitular, hablamos sobre cómo se conocieron, cómo se enamoraron, la presión mediática a la que fueron sometidos y las posibles causas de su separación. Aunque las razones exactas nunca fueron reveladas públicamente, el impacto de su romance sigue resonando en el mundo del espectáculo turco. Su historia es un ejemplo de cómo la fama y el amor pueden coexistir, pero también de cómo pueden separarse por diversas razones. Su relación, a pesar de su corta duración, dejó una huella imborrable en la memoria de sus seguidores y en la historia del entretenimiento turco. ¿Qué les pareció la historia? ¿Ustedes creían que iban a durar para siempre? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. No se olviden de dejar su comentario. Me gustaría saber sus teorías y perspectivas. Y antes de que se vayan, recuerden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y chismes. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta la próxima, chismosos.